Y como siempre, esta vez no tenemos a nadie. Hoy, esta vez va a ser un capítulo un poquito especial, un poquito más corto, pero que no queremos dejar de contaros porque vamos a tener nuestras secciones habituales. Vamos a contar con las noticias del día, vamos a contar con, a la vez, en lugar de un invitado del día, pues una especie de recopilación del día en cuanto a una de las grandes noticias del mundo Atlassian. Y finalmente vamos a intentar entender, además, qué es lo que está ocurriendo con Atlassian desde el punto de vista de sus acciones, otras acciones en el mercado, etcétera, cómo ha ido influyendo muchos de los acontecimientos que han ocurrido en el mundo Atlassian en las últimas semanas. Y bueno, pues como siempre vamos a tratar de acercaros toda esta información. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestro canal de YouTube de Deiser, de nuestra página web www.deiser.com, donde podéis también tener vuestra versión en español, el acceso a estos capítulos de Un paseo por las nubes de Atlassian y a toda la información que nosotros desde Deiser os enviamos como Platinum Solution Partner de Atlassian y como Gold Marketplace Vendor. Vamos a hablar de Atlassian, vamos a hablar de sus productos, pero también vamos a hablar de lo que estamos haciendo nosotros, de lo que estamos haciendo a nivel sobre todo de producto, con nuestras apps, con Project Track, con Sporter, y tratar de manteneros lo más al día posible. Y a falta de, como hemos dicho, a falta de invitado, pues vamos a empezar a contar una serie de novedades que van a empezar por nosotros mismos. Así que dentro de poco, y ahora en unos instantes, os vamos a contar mi cambio. Yo me he despedido, ya no soy CEO de Deiser. Así que entramos en las noticias. Y bueno, pues la primera noticia, una de las noticias que más afectan a nosotros, a Deiser, es que ya no soy CEO. Ahora he pasado mi actividad a un nuevo rol que hemos denominado internamente el de Executive President, el de presidente ejecutivo, y desde el pasado 1 de abril, aunque lo hemos dado publicidad fundamentalmente en las últimas 2 semanas, pasa a ser el negocio de Deiser David Fernández Camarero. Una persona que viene del mundo corporativo, del mundo de la gran empresa de servicios y que, entre otras cosas, nos va a ayudar a desarrollar un nuevo proyecto, lo que llamamos Deiser 4.0. Y bien, ¿qué es esto de Deiser 4.0? Pues, o 4.0? Pues básicamente es la manera que nosotros desde Deiser tenemos para responder al reto del crecimiento de Atlassian. Nosotros llevamos siendo partners de Atlassian desde el año 2007. Simplemente para que os hagáis una idea, cuando nosotros comenzamos la distribución, la venta de servicios o de licencias de Atlassian, en Atlassian había 120, 130, 140 personas, ahora son 9.000. El cambio es grande, nadie nos abría las puertas y ahora nos llama a todo el mundo, o incluso cuando uno va a una empresa y entra, lo primero que dice no es si tenéis Jira, sino dónde tenéis Jira instalado. Bien, pues para poder responder a ese reto y poder mantenernos ahí arriba en el top de los partners, en los top de los Platinum, como hemos venido estando desde el año 2011, pues hemos decidido reforzar nuestro mensaje, reforzar nuestra estructura y crecer. Y para ello, ¿quién mejor que David, una persona a la que conocemos desde hace muchos años, que es literalmente persona Deiser en la manera de ser, en la forma de afrontar el negocio, en la forma de afrontar el trabajo, pero que tiene toda la experiencia de dirigir grandes proyectos y equipos desde hace más de 25 años. David Fernández Camarero, tenéis la referencia en los medios, en computing, en Byte, etcétera. Desde este 1 de abril nos va a ayudar a ese crecimiento que vamos a empezar a ejecutar desde ya.
¿Y qué pasa conmigo? Yo voy a seguir. La verdad es que, bueno, pues a la hora de dar un cambio de estas características, creo que hay varias opciones. Atlassian marcó el camino hace mucho tiempo. A mí es una estructura que quizás porque he crecido profesionalmente con ella me resulta familiar. Ellos tienen dos co-CEOs, co-CEOs, como dicen ellos, los dos fundadores, Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar. Pero es verdad que hay otra estructura similar cuando hay una, digamos, dirección compartida, hay una parte más ejecutiva y otra más de representación de marca, que es la del CEO tradicional o del presidente, que se separan en cuanto a funciones. El CEO, una labor más del día a día, más operativa, más ejecutiva, mientras que el presidente, en este caso presidente ejecutivo, para transmitir una sensación de mayor participación en el negocio, sobre todo en la parte de Atlassian, que de alguna manera tenga un valor más de colchón, apoyo, soporte, incluso yo diría de extensión y expansión de la marca. Uno de los objetivos fundamentales dentro de ese crecimiento es hacer desarrollo de negocio más allá de España. Y dentro del desarrollo de negocio más allá de España, pues hay territorios, hay geografías, hay zonas, hay países donde probablemente nos podamos sentir más a gusto, más cómodos o donde tengamos mejores relaciones. En este aspecto, en el mundo Atlassian, pues como en prácticamente todas las empresas de tecnología o que venden soluciones en formato de software o en este caso ya en formato más de servicio cloud, estamos hablando de las geografías típicas, ¿no? AMER, APAC, EMEA, LATAM, esas cosas raras que nos suenan, que no hacen más que referirse a América, Europa, Asia, Pacífico y Latinoamérica. Estamos dando los primeros pasos para lo que va a ser dentro de muy poco una extensión de Deiser en otros sitios. Y dentro de poco, dentro de un tiempo, pues daremos un poquito más de información. Pero de momento que sepáis que dentro de ese proyecto Deiser 4.0, uno de los objetivos es no solo el crecimiento, sino también la expansión del negocio en otras áreas o sobre todo en otras geografías. Y bueno, pues también hay eventos y hay eventos de Atlassian. Acaba de producirse el primer evento in person de Atlassian, uno de los eventos que todos estábamos esperando, el tradicional Summit, que ahora se llama Team, el Team 22. Hemos estado en Las Vegas, un equipo de 5 personas de Deiser. No hemos pasado muy bien. Ha sido un aprendizaje una vez más tremendo. Hemos podido contactar con una enorme cantidad de partners, tanto a nivel de servicios como a nivel de producto. Pero Atlassian tiene más eventos. También sigue manteniendo los eventos online, los eventos no presenciales, y en este caso un evento que dentro de muy poco tiempo se va a desarrollar es el Developer Day. Un Developer Day que también es un rename, un rebranding de lo que hasta ahora se ha llamado, se ha denominado Atlas Camp. Es un evento, en este caso, no presencial, de un día para la comunidad de desarrolladores. Recordad que para Atlassian ahora mismo nos encontramos en una encrucijada, no solo en cuanto a la expansión de cloud como solución, como elemento fundamental de la estrategia de Atlassian, sino también en el paradigma de desarrollo de apps para Atlassian. Hasta ahora, el paradigma existente, denominado Connect, es un paradigma en el que las apps viven fuera del territorio de las infraestructuras de Atlassian, en donde nosotros, los vendors, tenemos que crear, tenemos que gestionar, tenemos que desarrollar nuestra propia infraestructura de servicio, bien sea en Azure o en Google Cloud o en Amazon Web Services, y a partir de ahí dar respuesta a nuestros clientes.
La otra parte, el otro paradigma reciente, creciente y que todavía tiene varios años de recorrido es Forge. Es el nuevo paradigma de desarrollo de apps, pero esta vez dentro del territorio Atlassian. Es decir, lo que se llama behind the firewall. Es decir, al lado, junto a la instancia de Atlassian. Y ahora veremos las ventajas que esto tiene. Forge es el futuro, pero todavía es un futuro enormemente inmaduro. Entre otras cosas, porque el alcance de las apps que se pueden hacer en Forge es todavía muy, muy reducido. Simplemente por ponernos un ejemplo, nosotros que comercializamos dos apps, Project Track, muy compleja, y Exporter, mucho más sencilla, ninguna de las dos ahora mismo sería prácticamente viable en Forge. Desde luego Project Track, al nivel que tenemos en cuanto a calidad y alcance. Pero ni siquiera Exporter, que fundamentalmente extrae información y la exporta, en estos momentos podría ser suficiente los requerimientos que tenemos en Forge. Por tanto, estamos ante una plataforma puramente innovadora, prácticamente de I+D+I, en el que viene bien invertir, en el que viene bien empezar, pero que probablemente dentro de 2, 3, 4 años es cuando tenga todo el sentido comercial del mundo. Mientras, prácticamente todo seguirá siendo Connect, al menos manteniendo lo existente. Bien, pues este Developer Day, esta jornada de desarrollo, va a estar fundamentalmente enfocada a Forge, porque es lo que Atlassian está empujando y porque es lo que, lógicamente, queremos. Motivo: al final Forge estará dentro de la cápsula de Atlassian, dentro del territorio de las instancias de Atlassian y por tanto todos los que desarrollemos en Forge tendremos la suerte de estar utilizando las infraestructuras de Atlassian. Por lo que problemas como el Data Residency, las vulnerabilidades, etcétera, estarán muchísimo más resguardadas con esa convivencia dentro del paraguas de Atlassian. Por tanto, a todas aquellas personas y empresas que quieran empezar a desarrollar en Forge, que quieran saber qué es Forge y que quieran conocer un poco más la situación y el estado del arte, tenéis una cita el 9 de junio, jueves, toda la jornada, el Developer Day 2022, en donde se podrá conocer todo esto. Y aunque a lo mejor pueda sorprender, pero hay una de las líneas fundamentales de Deiser de siempre, es la de tratar de interactuar y comentar y colaborar en la medida que sea posible con otros partners. Evidentemente somos competencia, evidentemente estamos trabajando para intentar conseguir nuestro hueco en los clientes, en nuestras operaciones, pero siempre, y estamos hablando de un podcast para Atlassian o en base a Atlassian, pues creo que es importante también remarcar actividades que consideramos interesantes o que pueden ser atractivas para la gente, aunque no sea Deiser quien lo esté organizando. En este caso me voy a centrar en un evento muy, muy interesante que organiza Tecnofor. El día 7 de junio, el Safe Day, es decir, el día de Safe, recordar la estructura o el framework agile corporativo, y que va a desarrollarse como uno de los primeros eventos en persona relacionados con Safe en España, probablemente el más importante desde que existen eventos presenciales en relación a Safe, por lo menos desde la pandemia. Será el 7 de junio, se desarrollará durante todo el día y tiene la peculiaridad de que se organizará un Open Space. Creo recordar que será, entre otras actividades, un Open Space. ¿Qué es lo que tiene un Open Space? A mí personalmente es una de las modalidades de evento que más me gustan porque es enormemente creativa, está basado en propuestas por parte de la gente, es la gente la que elige la agenda desde el punto de vista de la selección de las charlas. De hecho, uno de los eventos que cambió a Deiser
definitivamente fue un Open Space, la Barcamp de Sevilla, organizada en ese momento por Manuel Recena y por David Bonilla, y que pues las dos personas que íbamos allí, Leo y yo, volvimos con el chip técnico cambiado, diciendo que teníamos que cambiar muchísimas cosas dentro de Deiser, y la verdad es que es un modelo para nosotros importantísimo. Viene una de las personas más importantes del mundo Safe, Dean Leffingwell, y más personas que hablarán bien directo, en diferido, más que en diferido, de manera remota, porque no se pueden desplazar, y será, insisto, el 7 de junio de 8:30 a 6:30 de la tarde. Creo que todavía la gente se puede apuntar, es una entrada gratuita, además está patrocinado por Atlassian, es uno de los eventos que patrocina Atlassian, y desde luego para todas aquellas personas que quieran de alguna manera conocer un poco mejor qué es Safe, conocer el impacto que puede tener Safe en la transformación de las empresas, un evento, una jornada bastante recomendable. Así que ya sabéis, 7 de junio, Safe Days, Tecnofor. Y aprovechando que estoy solo y que podemos dar más noticias, pues sobre todo comentaros algunos de los nuevos productos que Atlassian anunció en el Team 22. Es decir, tenemos los de siempre: Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket, Bamboo, Jira Work Management. Ese sigue siendo el buque insignia. Jira Align también, que es un producto que precisamente tiene que ver o está relacionado con Safe, porque es una de las herramientas que implementa este framework. Pero Atlassian está pensando en el futuro y tiene una iniciativa que ya presentó el año pasado, o hace 2 años ya. El COVID me ha hecho perder un poco la medida. Se llama Point A, en donde se lanzan iniciativas. Una de ellas, que era anterior, se llamaba Team Central, que viene de una vieja idea de Atlassian, que intentaba pues, gestionar información de alto nivel de proyectos a través de un proyecto Jira que a su vez estuviese conectado con otro proyecto. Se ha convertido en un producto, se llama Atlas. Atlas es un producto que, desde el punto de vista cloud, permite conectar a la información de alto nivel y transformarla o difundirla a los equipos de trabajo. Este es un producto que conocemos muy bien porque hemos estado colaborando con ellos, puesto que hay elementos comunes con Project Track en donde nos podemos, de hecho, incluso realimentar y ayudar mutuamente, de tal manera que con el equipo de Sheriff Mansur, estuvimos colaborando varias semanas, e incluso si utilizáis Project Track, espero que lo hagáis, si no lo habéis hecho, recordad Project Track. Creo que al menos como mínimo en la versión cloud, pero creo recordar también en la de Data Center, compartimos algunos de esos elementos de información a nivel de proyecto, ¿no? Y que de alguna manera sirven para conectar las dos soluciones. Son 2 niveles distintos. Project Track tiene una orientación probablemente más dirigida a una operación día a día, de seguimiento de proyectos, más de campo, mientras que Atlas es esa misma percepción, pero podríamos decir un poco más alto, un poco más overview, más de gran paisaje de primer nivel sobre esa información. Así que ya sabéis, por un lado, Atlas está en fase beta, de momento tiene coste gratuito y, como siempre, últimamente para cloud. Y las otras 2 opciones son, por un lado, Atlassian Data Lake o Atlassian Analytics, que en realidad, más que productos, son una serie de servicios que se han incorporado, que se incorporan en Atlassian para dar más visibilidad desde el punto de vista de BI, de Business Intelligence, para poder explotar mejor la información, y que, bueno, pues vienen a reforzar de alguna manera las visiones cross o las visiones cruzadas que podemos tener de nuestras instancias, permitiéndonos tener una visión de conjunto. No sé hasta qué punto esto también puede chocar o puede entrar en terreno de algunas apps que ya existen, pero bueno, en ese tipo de acciones generalmente Atlassian es bastante cuidadosa, ¿no? Y tiende a tratar de gestionar esa dualidad con los fabricantes. De hecho, con nosotros lo hizo en su momento, de tal manera que incluso podemos potenciar, ¿no?
el uso de nuestras apps gracias al desarrollo de otra serie de soluciones por parte de Atlassian, de tal manera que se puedan conectar o se puedan llegar a intercambiar información y que puedan ser incluso, por ejemplo, en nuestro caso, cuando los clientes preguntan por Atlas, Atlassian siempre da como referencia Project Track en el sentido de que a nivel de data center ahora mismo, donde Atlas no va a existir, pues Project Track puede estar dando cierta respuesta similar a la que está dando Atlas para sus clientes. Por tanto, tenemos así estas dos opciones. Y luego el otro producto se llama Compass. Es un producto también que es bastante complejo y que, bueno, por dentro de poco también tenemos más información, aunque por el momento está en una fase mucho más inicial. Para todo ello, yo os invito a que tengáis el tiempo suficiente, si no lo habéis hecho, para ver las charlas del Team 22. Son charlas muy interesantes, como siempre, sobre todo las keynote y en este caso todas las charlas en las que intervienen las personas que llevan a cabo estos equipos. Yo al menos os recomiendo, como siempre, la de Sherif Mansour, porque además es una persona súper entretenida de ver, es una persona con muchísima experiencia en el mundo de Atlassian y creo que va a ser muy interesante. Así que ya sabéis, Atlas, Compass y Data Lake o Data Analytics. Y bueno, recordar que esta vez no tenemos invitado del día, pero sí tenemos una especie de incidencia del día o del mes. Vamos a hablar del outage, la caída de Atlassian de abril. Y yo en este momento diría, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos invitado. No, hoy tenemos invitado al outage de Atlassian. ¿Y qué es eso? Bueno, yo creo que es un fenómeno que conocemos sobre todo quienes estamos cerca del mundo de Atlassian, pero que ha tenido bastante repercusión. A ver cómo intento explicarlo para todas aquellas personas que estuviesen ajenas a todo este evento. En torno al 4 de abril de este año, mientras nosotros celebrábamos gozosamente el Team 22 y teníamos un montón de reuniones y estábamos todos súper contentos de vernos, de abrazarnos, de estar pues prácticamente pues eso, 3 años sin vernos, y después de todo este tiempo, pues ese mismo día, en torno a más de 400 instancias de Atlassian Cloud dejaban de funcionar. Dejaban de funcionar por completo. Pues un fallo, luego daré alguna referencia para que la podáis ver. Un fallo humano, no es ningún hacking, ni ningún virus, ni nada por el estilo. Simplemente un problema no previsto de una serie de funcionalidades que se estaban desenganchando. Originó en un grupo determinado de instancias que tenían una serie de productos que dejase de funcionar. Y dejar de funcionar es dejar de funcionar. Y no había acceso, no se podía entrar. En un momento en el que cloud empieza a ser algo crítico, pues eso se convierte en un problema cuando se produce una falla de servicio de horas. De hecho, Atlassian creo que da un 99.9 de uptime con cloud, y eso significa muy pocas horas, muy pocos días a lo largo del año. El caso es que el problema y los protocolos de Atlassian no estaban preparados para lo que ocurrió. Y eso supuso que durante cerca de 14 días hubo empresas que no pudieron trabajar con Atlassian y no tenían mucha información. Y eso ha generado una enorme crisis, en primer lugar de confianza al principio, en segundo lugar un poco de imagen, porque además coincidió con el team, y yo entiendo que al principio pues evidentemente Atlassian pues no sabía sobre todo dar respuesta al problema. Es un problema grande porque cuando tú estás basado todo tu modelo de negocio en soluciones software as a service, donde tú gestionas las infraestructuras, donde tú de alguna manera te haces dueño de todo ese control, pues al final todo depende de ti. Entonces, empresas que confían en que ese modelo
les puede servir y que por tanto renuncian a esa gestión, por lógica con unos costes asociados, a cambio de pagando probablemente un poco más, pues que lo gestione otro y que se encarguen de todo eso, pues al final eso genera, primero, confianza en que va a salir todo bien y segundo, frustración cuando eso no sale bien. Y cuando eso que no sale bien pues dura días, pues mucho más desconfianza. La verdad es que es algo que Atlassian pasados unos días reconoció, más o menos vino a decir, la hemos jorobado, somos conscientes de que la hemos jorobado, nos hemos equivocado, tenemos un problema, vamos a intentar solucionarlo, hay unas 400 y pico instancias afectadas y estamos tratando de ponernos en contacto uno por uno con esas instancias para decirles lo que está ocurriendo, cómo estamos tratando de resolverlo y cómo gestionarlo. Eso también, conociendo, yo conozco muy bien Atlassian y Atlassian es una empresa que cuida mucho eso, a pesar de que haya gente que pueda tener una cierta aversión a la marca o a las grandes empresas en ese aspecto. Al final lo que quieren es vender, bueno, pues lógica, y nosotros también lo que queremos es vender y tratar de facturar lo más posible, pero todo dentro de unas reglas del juego que entendemos que son las mejores posibles. Yo creo que Atlassian lo intenta también dentro de esa dependencia de empresa pública. Y desde mi punto de vista, siempre lo he dicho y no es la primera vez que lo digo en un podcast ni en una conversación privada, creo que siendo o del tamaño o con el tamaño que tiene, creo que mantiene bastante bien esa naturalidad o esa frescura de los primeros años en muchas cosas. El caso es que pidieron disculpas, pero pues simplemente iban poco a poco. Nosotros, de hecho, tuvimos varios clientes afectados y uno de ellos pues se puso en contacto con nosotros, consciente de que nosotros poco podíamos hacer, pero pidiendo ayuda, porque es que a lo mejor tenían tiendas que estaban funcionando con eso. Nosotros tuvimos una reunión con Atlassian en la que nos pidieron, por favor, pues eso, ayuda y sobre todo nos dieron la lista de empresas que creían o que ellos pensaban que podían estar teniendo problemas para que contactásemos con ellos. El caso es que todo ese proceso ha durado 2 semanas. 2 semanas es un tiempo que ahora mismo pues, la gente pues, puede considerar inaceptable. Y de hecho Atlassian lo dijo. Sacó una nota que consideraba inaceptable. De hecho, podéis entrar en el post, en el blog de Atlassian y podréis ver un primer artículo que es de Sri Viswanath, que es el CTO, el CEO, y nada más empezar, dice literalmente, dejadme comenzar diciendo que este incidente y nuestro tiempo de respuesta no son nuestros estándares ni es lo que nos hubiese gustado y pido disculpas en representación de Atlassian. Sabemos que nuestros productos son de misión crítica en muchos de vuestros equipos y estos tiempos son inaceptables. Eso es lo primero. Sí que es verdad que al fin y al cabo pues hay gente que decía, bueno, al final 400 clientes es un 1%, pero son 400 clientes, son 400 empresas y son miles de personas afectadas. Sí que es verdad que no se percibió ninguna pérdida de datos, simplemente lo único, como mucho, 5 minutos en torno al incidente, pero el hecho estaba ahí, el daño estaba hecho. Yo, conociendo cómo es Atlassian, estaba convencido que iban a intentar al menos dar una respuesta a la altura de todo ello. Y esa respuesta vino. Así que por primera vez voy a utilizar una música para la segunda parte. Así que en breve veremos qué es lo que ocurrió y cómo reaccionó Atlassian y algunas de las cosas que surgieron. Y me equivoco de música, pero da igual, así que sigo. Esto de tener los botones es lo que tiene. ¿Qué es lo que hizo Atlassian? Pues el día, y podéis entrar a verlo, el día 29 de abril, creo que unos 7 días después o 10 días después de haberse asegurado de que todas las empresas habían sido contactadas, el problema había sido resuelto, emitieron un documento que se llama Post-Incident Review on the Atlassian April 2022 outage, es decir, revisión post-incidente del outage de Atlassian de abril de 2022. Está publicado el 29 de abril y simplemente os pido que lo leáis. Guste o no,
sea un error tremendo, o entre, como vamos a decir aquí, una cagada o un error o un fallo tremendo, ese documento, ese email, ese post-mortem es de lujo y se aprende simplemente. Se aprende cómo surge una crisis, qué decisiones se toman, cómo se intenta atajar, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. Es inmenso. Yo creo que fácilmente, no sé, si digo 50 minutos para una lectura concienzuda, incluso puede que me quede corto. Esquemas, cuadros, planes de comunicación, coordinaciones internas, timeline del incidente, el timeline por momentos, los primeros días, los días posteriores. Espectacular, espectacular. Desde luego, simplemente el esfuerzo de hacer este documento merece la pena verlo. Insisto, se llama, como os he dicho antes, y tomad nota, prefiero no compartir porque muchos nos estáis escuchando, Post-Incident Review on the Atlassian April 2022 Outage. Ese es el post que con fecha 29 de abril publica Atlassian. Enorme, gigantesco desde ese punto de vista. Evidentemente el error estaba hecho, es un error poco aceptable, pero la reacción también afortunadamente estuvo a la altura casi de la dimensión del error en ese sentido. Y por otro lado, también hubo, simplemente hay una persona, no voy a decir el nombre, pero sí que comentó en LinkedIn, y además lo podéis acceder si buscáis un poco, que le conocemos, somos amigos, y más o menos me dijo: personalmente nunca había vivido algo así y en la empresa en la que trabajo nos paralizó todo. Hablé con todos, incluido el CTO, pero tarde, demasiado tarde, hubo un periodo total de desinformación y caos. Si a todo esto le sumas que los SLAs nuestros no se están cumpliendo, la situación fue tensísima. Fijaros, yo me encanta Atlassian y le debo mucho, llevo años administrando sus productos. Ojo que aquí es donde entra en juego ese feeling Atlassian. Y bueno, pues fue desesperante para esta persona porque tenía los dos elementos: el estrés de su trabajo y el hecho de que son una serie de productos que le han dado y le están dando su trabajo, y él lo siente, igual que me pasó a mí. Entonces yo le dije: dime qué es lo que te pasa, te pido permiso para compartir esto y voy a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible para que Atlassian trate de restituir todo eso. ¿Y qué pasó después? Pues esta misma persona, hace 2 semanas, después de todo esto, publicó de nuevo todo. Y dijo: después del incidente de la gran caída que sufrimos algunos clientes, ojo, es la misma persona que decía que no había vivido nada así, que era imperdonable, que no. Dijo: he de decir varias cosas. Aunque pasamos miedo y los tiempos de restauración nos parecieron indecentes, he de reconocer que Atlassian ha sabido sobreponerse y ha conseguido que recupere totalmente la confianza en ellos. Además, ha realizado un análisis forense totalmente transparente para que cualquiera vea y conozca lo sucedido, además de que conozca las mejoras que se van a implementar, tanto preventivas como contingentes. Ojo que Atlassian ha extendido 12 meses de manera gratuita el uso de las herramientas a los más de 40 clientes afectados. Tengo que dar las gracias por el esfuerzo titánico realizado para solventar el problema, haciendo especial mención a Sri Viswanath, que era el CTO, o sea, que contactó con ellos. Es una empresa pequeña, no, una más de las 200.000 que tiene Atlassian. Vladimir Cavalcanti, Dinesh Singh y Jaime, que en todo momento escucharon, me ayudaron a solventar los problemas e hicieron seguimiento de todo una vez restaurado el servicio. He de decir que tampoco hemos perdido datos de ningún tipo, uno de nuestros mayores temores. Simplemente gracias a todos. Fijaros, simplemente, pues bueno, pues al final se ha restaurado. Es decir, esto es como un error tremendo, se puede acabar convirtiendo en un elemento a favor. Y nosotros también tenemos pues nuestro pequeño éxito. No voy a decir el nombre del cliente, pero simplemente una de esas empresas afectadas que se puso en contacto con nosotros porque no sabía qué hacer, simplemente dice esto a la persona, a Olga, que es una persona de nuestro equipo, que la dice: quiero darte las gracias a ti, al resto del equipo y a 2 personas más que ahora se me escapan sus nombres. La verdad es que desde que me puse en contacto con ustedes pude ver toda la implicación que le pusieron a este tema, sabiendo yo de antemano que tenían las manos atadas por el problema. Atlassian se puso en contacto con nosotros para indicarnos la compensación por este problema. Desde nuestra empresa estamos muy contentos por la compensación ofrecida por ellos. Total,
¿Qué historia podemos sacar o qué conclusión podemos sacar? Pues que al final cada historia tiene su punto en donde se puede sacar el lado positivo. Atlassian ha pasado uno de los peores momentos en cuanto a su reputación, una crisis de reputación enorme de 2 semanas. Ocurrió algo que nunca debió pasar, pero una vez ocurrido salió ese ADN que yo siempre digo que existe, que estoy convencido que existe, que lo he vivido y que lo sigo viviendo. Simplemente deciros que nosotros hemos mandado un email anunciando la llegada de David como CEO de Deiser a unas 20 personas de Atlassian importantes y bastante importantes. Y prácticamente todas nos han contestado en muy pocos días, cuando no tenían por qué y tienen 1000 otras cosas que hacer. Y Deiser es un partner del ecosistema. O sea, ese ADN que yo vi en el 2011-12, cuando por primera vez vi a gente de Atlassian, yo lo sigo viendo. Y este es un caso más. Así que, desde mi humilde opinión, y sé que no todo el mundo estará de acuerdo, enhorabuena por cómo ha gestionado Atlassian esta crisis. Nunca debió haber ocurrido lo que ocurrió, nunca, y es una lección que Atlassian debe de tener, pero la reacción ha sido espectacular. Habéis visto, llevo ya 40 minutos hablando. Sabéis que mi capacidad de ocupar el espacio de silencio en forma de charla es inagotable. Así que dentro de poco me invitaré a mí mismo. Entonces tendré al invitado del día, que será Guillermo, y hablaré conmigo de la historia de Deiser y de la historia de Atlassian. Pero ya nos queda poco tiempo. Así que sí me gustaría en esta última parte, que no hay una sección específica, podemos hablar del tema del día, es el impacto de todo esto, es decir, cómo se ha vivido fuera. ¿Y cuál es la mejor manera de ver cómo se ha vivido fuera? A través de las cotizaciones de bolsa. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a cómo fue el outage de cara a Nasdaq. Cómo reaccionó el Nasdaq con Atlassian, pero también de paso con otras empresas. Así que, tema del día, el impacto de un error o de una crisis de reputación en la bolsa. Y esto es un trabajo personal. Quien quiera puede seguir mi Twitter, mi cuenta de Twitter, porque esta misma mañana he publicado un estudio. Entonces, pasadas 2 o 3 semanas, a mí el tema evidentemente de bolsa, la posición de Atlassian en bolsa es algo que a nosotros como partner nos interesa, y me decidí a buscar información. Y decidí a buscar información y anotarla. Y simplemente, pues el 4 de abril, simplemente esto se entra en Google y empecé a mirar, bueno, qué cotización tenían determinadas empresas el 4 de abril. Y seleccioné 5 de ellas. Atlassian, que recordar que tiene el acrónimo TEAM, bueno, no es acrónimo, es la abreviatura TEAM en Nasdaq. Microsoft, que tiene competencia cada vez más directa con Atlassian. ServiceNow, competencia absoluta, Jira Service Management o al revés. Asana, la herramienta de gestión de tareas, de proyectos que de alguna manera mucha gente usa como ariete guay frente al Evil Atlassian y Jira, que está en todas partes. Y Salesforce. ¿Por qué Salesforce? Pues porque es un grande del cloud, y esto pues al fin y al cabo es una crisis cloud, es un software as a service, y por tanto el entorno pues es afectado. ¿Soy un experto en bolsa? No. Simplemente observé y anoté, y a partir de ahí pues saqué algunas conclusiones. El 4 de abril tomé los datos y volví a tomarlos el 22 de abril. Ese día, teóricamente, Atlassian ya había resuelto su problema. ¿Qué había ocurrido en ese instante? Pues que en paralelo el mundo cambió. La guerra o la invasión de Rusia a Ucrania siguió, y que encima el índice de precios al consumo y la inflación se dispara en el mundo. Y eso a su vez genera una crisis en las valoraciones de las empresas tecnológicas.
Entonces, lo que percibo la primera vez es que pasadas 2 semanas y pico, todas han caído. Curiosamente, la que más, Asana, no Atlassian. De hecho, Atlassian en ese periodo cae más o menos lo mismo que Salesforce. Un 22, mientras que Salesforce es casi un 22. Asana cae un 31, Microsoft un 13 y ServiceNow un 18. Es decir, aparentemente en esas 2 semanas el impacto en bolsa de la reputación de Atlassian en bolsa es nulo o prácticamente inexistente. Es más, es Asana la que parece que baja más. A partir de ahí yo empiezo a tomar mediciones de esas mismas 5 empresas el 6 de mayo, es decir, 2 semanas después aproximadamente, y en ese momento, curiosamente, es como si ese outage es donde hubiese tenido verdadero efecto. Y mientras que Microsoft seguía igual, es decir, un 12%, incluso se había recuperado algo, y Salesforce igual, ServiceNow había perdido un poco más, Atlassian y Asana aumentaban su caída. Atlassian llegaba a un 36% de pérdida de valor, ojo, respecto al 4 de abril, y Asana un 40%. Es decir, se perdía más. En teoría no había pasado nada, simplemente Atlassian había tenido esa crisis de outage. Todo eso lo he ido tomando, ha habido momentos, pero sí es verdad que conforme ha ido avanzando el tiempo, en algunos casos las caídas se han de alguna manera establecido, se han mantenido, ha habido picos y en algún caso pues ha habido recuperaciones. En este momento hemos tomado fechas el 11, el 13, el 18 de mayo. Pero si vamos a tomar de referencia el 18 de mayo, esta misma mañana, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana? Pues si tenemos en cuenta la cotización de Nasdaq de estas 5 empresas hoy respecto al 4 de abril, es decir, respecto a cuándo se inició el problema de la caída de Atlassian, sabiendo que en paralelo habían ocurrido a nivel internacional todas esas cosas, Atlassian había caído o ha caído un 45%. ¿Quién es? ¿Es Atlassian quien más ha caído de todas estas 5 empresas? No, sigue siendo Asana, que ha caído un 47%. Por otro lado, Microsoft no ha vuelto a moverse mucho, es decir, perdió un 13% en las 2 primeras semanas y desde entonces la caída acumulada ha llegado al 15%, es decir, prácticamente igual. ServiceNow ha pasado de perder un 17% a mediados de abril a perder un 24% ahora, es decir, es una caída, pero no tanto. Y Salesforce, lo mismo, un 3-4%. Es decir, ServiceNow se ha notado un poquito más y ahora podemos decir que Atlassian y Asana han caído en torno al 40-50%. Luego hay un grupo que es una empresa o 2 que serían ServiceNow y Salesforce, que han perdido en torno a un 25% desde ese 4 de abril, que simplemente lo he utilizado como referencia y nada más, simplemente porque sé que ese día se produjo el outage. Y finalmente Microsoft, que ha perdido un 15% desde entonces, pero que podemos entender o podríamos llegar a entender a lo mejor incluso que esa es la pérdida habitual que podría haber tenido una tecnológica si no hubiese estado vinculado 100% con el mundo cloud o algo parecido. No lo sé, yo no soy un experto analista y lo único que he hecho es limitarme a observar. Mi percepción es que puede haber un efecto arrastre, porque realmente en el mundo, y todos yo creo los que somos más frikis y que estamos más ligados a la tecnología, asociamos a Asana a Jira, es decir, no, yo utilizo Jira, ¿tú qué utilizas? Jira, no, yo utilizo Asana. Es decir, Jira sigue siendo la referencia como gestor, en muchos casos, sobre todo en el mundo tecnológico, como gestor de tareas, como gestor de actividades. No tanto como herramienta ITSM, que lo empieza a ser, y por tanto competencia de ServiceNow, sino sigue siendo una herramienta fundamentalmente vinculada al mundo de la gestión de los equipos, que era lo que Atlassian ha transmitido hasta hace relativamente nada con el Unleash the Potential of Everything. Por tanto, yo creo que quien se ha visto arrastrado en esa crisis ha sido precisamente la herramienta que más parecida es Atlassian en comportamiento. Pero, curiosamente, esa pérdida ha sido mayor
en la medida en que probablemente pues, tenga una posición más débil de mercado o por lo que fuere. El caso es que al final, en cuanto a pérdida, ojo, estoy hablando de porcentaje. Si hablamos de coste por acción, pues estamos hablando de que Atlassian está ahora en $175 y Asana en 22. Es decir, en números absolutos la caída es mucho menor, pero porcentualmente la caída de Atlassian es de un 45 y la de Asana es un 47. Entonces esa es mi reflexión. Y luego, por último, otro dato curioso. Si echáis la vista atrás, al menos en el caso de Atlassian, y os vais a marzo del 2020, recordar, marzo del 2020, ese mes maldito donde el mundo cambió y donde todos los países del mundo occidental empezaron a confinarse, las acciones de Atlassian de hoy están prácticamente al mismo valor que en marzo del 2020. Es como si, una vez pasado los efectos más devastadores del COVID, el mundo a nivel de valoración bursátil hubiese corregido de nuevo todo y hubiésemos dado de nuevo marcha atrás, como si esos 2 años y pico nunca hubiesen existido. Así que ahí lo dejo. Y esta vez acabo de una manera distinta. Lo dejo como reflexión y nos vemos en el próximo Un paseo por las nubes de Atlassian. Muchísimas gracias y desde luego si habéis llegado hasta aquí, ole, pues aguantarme a mí. 47 minutos, tardo más que cuando tengo invitado. Así que ya sabéis, pedid invitados. Nos vemos en el próximo mes. Hasta luego.